están? Hoy tenemos nuestra clase 6, hablamos otra vez de paradigmas del aprendizaje. Vamos a hablar del constructivismo como paradigmas de aprendizaje. ¿Cómo surgió el constructivismo? El constructivismo es un paradigma de aprendizaje que tiene sus raíces en la teoría de Jean Piaget, que es el pionero en el estudio de desarrollo cognitivo en etapas iniciales. En el video anterior habíamos visto el cognitivismo y cómo Piaget aportaba en ese sentido el conocimiento que tiene sobre cómo los niños aprenden de acuerdo a la etapa de desarrollo que tiene cada niño, ¿verdad? Sentó las bases con las teorías de Piaget en los años 1950 a 1970, pero se consolidó por sobre todo como una teoría ya de aprendizaje en los años 1980 con varios autores, especialmente Ausubel. ¿Y cuál es la diferencia principal entre el cognitivismo y el constructivismo? Que el cognitivismo toma el aprendizaje como una copia fiel de la realidad y el constructivismo como una construcción propia del alumno de acuerdo a su experiencia previa, ¿verdad? O sea que el cognitivismo toma la realidad así como tal está. El constructivismo lo que hace es que la información recibida por el alumno procesa y tiene que buscar un sentido para poder interpretar la información nueva a partir de su experiencia previa, sus conocimientos previos. Los principales representantes del constructivismo, vamos a ver a Lev Vygotsky, a Jerome Bruner, a David Ausubel, y ya no hablamos de Piaget, que también aportó bastante en el cognitivismo y en el constructivismo, ¿verdad? Sus teorías se volvió a utilizar en el constructivismo para poder fortalecer y construir una teoría del constructivismo, ¿verdad? ¿Qué es el constructivismo? Es un paradigma de aprendizaje que se sustenta en la premisa de que cada persona construye su propia perspectiva del mundo que le rodea a través de sus propias experiencias y esquemas mentales desarrollados. O sea que acá el alumno construye su propio aprendizaje a partir de sus experiencias previas, a partir de sus conocimientos previos y de la estructura cognitiva ya desarrollada del alumno, ¿verdad? El constructivismo, como ve el aprendizaje, que los conocimientos no se transmiten ni se transfieren, o sea que los docentes, los profesores no van a transferir ni van a transmitir sus conocimientos a sus alumnos. ¿Qué es lo que va a hacer? Sino que van a crear condiciones para que el alumno pueda construir su propio aprendizaje, porque es el alumno que le va a dar sentido a esa información que el docente pueda presentarle al alumno, ¿verdad? En cuanto a aprendizaje del constructivismo, ocurre el aprendizaje, según Piaget, cuando hay una interacción del sujeto con el objeto del aprendizaje, o sea que el alumno con el objeto del conocimiento, cuando hay una interacción ahí. Según Ausubel diría de que el aprendizaje ocurre cuando la información tiene significado para el sujeto, cuando el sujeto puede darle un significado al objeto de estudio. Y Vygotsky dice de que hay aprendizaje cuando hay una interacción social. Y Brunner diría de que hubo aprendizaje o hay aprendizaje cuando el alumno descubre algo, cuando el alumno a la hora de experimentar llega a descubrir algo y entonces en ese proceso es lo que ocurre el aprendizaje según Brunner. Vamos a ver otra vez a Lev Vygotsky, que habla sobre el aprendizaje social. Lev Vygotsky es considerado el precursor del constructivismo social y dice que lo fundamental de este enfoque consiste en considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Acá toma
toma como algo muy importante todo el proceso histórico y social Vygotsky de la persona y de todo ese entorno y del contexto en donde crece el alumno, ¿verdad? Y el lenguaje que llega a desarrollar. De hecho, Vygotsky crea toda una teoría sobre el lenguaje que dice de que de acuerdo a la riqueza de vocabulario y del lenguaje que tienen los alumnos, tienen la capacidad de aprender de acuerdo a eso, ¿verdad? También para Lev Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo social y cultural y no solamente físico, ¿verdad? O sea que el medio no solamente como una clase, no solamente como una sala de clase, ¿verdad? Como la pizarra, sino que el entorno social, todo ese contexto, porque los alumnos aprenden cuando comparten las ideas con el otro. En esta parte, en este segundo párrafo nos dice de que los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona, producto de su realidad y su comparación con los esquemas de los demás individuos que lo rodean. Acá prácticamente se resume, ¿verdad? Entonces, el alumno aprende a partir de sus propios esquemas, producto de toda su realidad y todo ese contexto histórico que le rodea, y también a partir de la comparación que puede hacer ese alumno con los esquemas mentales de otros individuos. O sea que el alumno tiene necesidad de compartir sus ideas con otros compañeros para así enriquecerlo, ¿verdad? Pueda comparar y contrastar sus ideas con otros. También Vygotsky desarrolla dos conceptos muy importantes que aportó bastante dentro del constructivismo, que es el concepto del andamiaje y la zona de desarrollo próximo. De hecho, el andamiaje es en este concepto que dice que el andamiaje permite que un niño o novato pueda realizar una tarea o alcanzar una meta que no lo lograría sin recibir ayuda. O sea que es como un anclaje, una información que le da alguien más al niño para poder lograr algo más que él solo no podría, ¿verdad? Este andamiaje, este concepto que después trabajó Brunner, también este concepto inicial de Vygotsky es como una metáfora que surgió a partir de la zona de desarrollo próximo que formuló Vygotsky, que dice que es la diferencia de lo que el alumno ya sabe o puede aprender solo, con lo que puede lograr con la ayuda de un tutor o un compañero. Entonces la zona de desarrollo próximo es lo que el alumno ya sabe, o sea que es la diferencia entre lo que el alumno ya sabe y lo que él puede lograr, lo que él puede lograr con la ayuda de alguien más. Por ejemplo, puede ser un profesor o un compañero. Esta gráfica nos puede servir para que podamos comprender mejor esta parte, ¿verdad? O sea que podemos decir de que en este color celeste, en este círculo celeste, está todo lo que el alumno ya sabe y puede hacer solo. Y fuera de este círculo color anaranjado, está todo lo que el alumno no sabe todavía y que no tiene todavía la capacidad de aprender. Entonces la diferencia entre lo que está fuera y este círculo celeste sería, este círculo es como una corona circular, esta parte de color anaranjado. Esa sería la zona de desarrollo próximo, que es lo que puede lograr con la ayuda de alguien más. Puede ser con la guía de un compañero o con la guía de un tutor, de un profesor, ¿verdad? Entonces, porque con la guía de un compañero es donde ocurre el proceso de compartir con alguien más las ideas, entonces puede lograr algo más con la ayuda de alguien, ¿verdad? Esta sería entonces la idea de Lev Vygotsky. Ahora vemos lo que dice Jerome Brunner sobre el aprendizaje por descubrimiento. En el año 1960, Jerome Brunner impulsa el desarrollo de su teoría del aprendizaje por descubrimiento. Recordemos de que el constructivismo surgió a partir del año 1950 a 1970, empezó a consolidarse totalmente a partir de 1980, ¿verdad?
Asimismo, el cognitivismo se desarrolló prácticamente todo en el año 1950, ¿verdad? También en ese año retoma el concepto de andamiaje de la teoría sociohistórica de Lev Vygotsky. El aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner dice que el instructor debe motivar a los estudiantes a que ellos mismos descubran relaciones entre conceptos y construyan proposiciones. O sea que el alumno tiene que descubrir relaciones entre los conceptos y puedan construir proposiciones dentro, no solamente externamente, sino que dentro de su estructura cognitiva. Por eso dice esta parte de que la enseñanza por descubrimiento generalmente implica no tanto el proceso de conducir a los estudiantes a descubrir lo que hay ahí afuera, sino a descubrir lo que tienen en sus propias cabezas. O sea que el aprendizaje por descubrimiento también es descubrir la capacidad de aprendizaje de categorizar su estructura cognitiva del alumno, ¿verdad? Ayudarle en ese sentido al alumno. Y también el aprendizaje ocurre externamente a la hora de experimentar y eso le ayuda internamente también al estudiante. Luego, más adelante, David Ausubel, con el constructivismo y su teoría del aprendizaje significativo, en la década de 1970, las propuestas de Jerome Bruner sobre el aprendizaje por descubrimiento están tomando fuerza, ¿verdad? Y Ausubel rechaza el supuesto piagetano de que solo se entiende lo que se descubre, ya que también puede entenderse lo que se recibe. De hecho, Ausubel formula una teoría sobre aprendizaje por recepción. Él critica también la teoría de Jerome Bruner, que el aprendizaje por descubrimiento ayuda al alumno, de hecho, a aprender, pero el alumno tarda más para aprender a través de este procedimiento. Entonces, considera importante el aprendizaje por descubrimiento, pero critica en el sentido de que el alumno tarda mucho para poder descubrir por sí solo, ¿verdad? O con la ayuda de alguien. Y también menciona Ausubel de que el alumno puede aprender a partir de la recepción de la información, ¿verdad? Recepcionando esa información. Y el aprendizaje significativo puede ocurrir presentándose por lo menos dos condiciones: que el material de aprendizaje debe poseer un significado en sí mismo y que el material debe ser potencialmente significativo para el alumno. O sea, que ese material de información que presenta el docente, que va a hacer que el alumno pueda aprender por recepción, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el material de aprendizaje debe poseer un significado en sí mismo, significa de que el material presentado por el docente tiene que tener una cierta lógica, una conexión, una cohesión dentro y una secuencia para el aprendizaje del alumno, ¿verdad? Tiene que haber conexiones entre las ideas. Eso significa que el material de aprendizaje posee un significado en sí mismo. Y que el material posea un significado para el alumno significa que el material presentado, las informaciones presentadas, se tiene que poder conectar con las informaciones previas, con el conocimiento previo que tiene el alumno y pueda relacionar con la información nueva que le presenta el docente, ¿verdad? Tiene que ser significativo psicológicamente para el alumno en ese sentido. Por eso, Ausubel formula esta frase. Esta es una de las frases más conocidas de Ausubel, que dice que si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría que el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñele consecuentemente. O sea que en este sentido también yo firmo esto, de que lo más importante es lo que el alumno ya sabe y que a partir de ahí
hay que enseñarle al alumno, ¿verdad? O sea que el alumno va a aprender siempre de acuerdo a lo que ya sabe y eso va a utilizar para poder relacionar con las informaciones nuevas que va a recibir del docente, ¿verdad? Por ejemplo, si se presenta una nueva información, vamos a suponer a un grupo de niños que nunca ha visto una computadora, se le presenta, lo que va a hacer el niño es buscar informaciones previas que ya tiene en su estructura cognitiva para poder relacionar con esa información nueva, ¿verdad? Por ejemplo, puede relacionar con una televisión. Si es que ya ha visto alguna vez, entonces va a relacionar que es una tecnología que presenta informaciones, pero una vez que conoce la capacidad que tiene una notebook, una computadora, que hay toda una red de informaciones que, que puede investigar, que tiene software, que tiene la capacidad de hacer esto y esto. Entonces, a medida que vaya conociendo, va a estructurarse nuevamente su proceso mentales para poder crear una nueva estructura cognitiva, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, el alumno aprende a partir de todas las experiencias previas que ya tiene al inicio y el docente siempre por eso debe conocer lo que ya conoce el alumno para poder actuar consecuentemente, como dice Aure. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Entonces hoy vimos tres autores, tres pedagogos principales del constructivismo que son Ausubel, Brunner y Vygotsky, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y nos vemos nuevamente en la próxima clase.